Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de historia. Yo soy Ana González, tu profesora de historia, y hoy desarrollamos la semana número 3. Espero que todos estén súper bien por su casa después del sismo del jueves. Espero que todos estén súper bien. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, yo muy bien, excelente. Como siempre. Ok. Hola, Yaret, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mariano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Vamos a tomar nuestra capturita de pantalla. Ok. Ok. Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Ahí vamos a tomar nuestra captura. Aquí. Bien. Entonces voy a poner la pantalla completa. Así. Sí, puedes ver toda la diapositiva, ¿no? Sí, puedes ver toda la diapositiva. En la pantalla solo estás viendo la diapositiva, ¿verdad? Creo que sí va a ser mejor para que ellos puedan. Ya está bien. Entonces, es mejor, ¿no, chicos? En vez de que me veas a mí en un pedacito como siempre hacíamos, mejor que tú puedas ver toda la diapositiva y por ratos yo puedo bajar la imagen y que me puedas ver, ¿no? Pero creo que es más importante que puedas ver bien la diapositiva. ¿Ya? ¿Estás de acuerdo? Ok. Sí, es mejor. Sí, sí. Ya cuando te quiere explicar algo con las manos más, ya, no. Hola, Diana, dime. De casualidad, tal vez. Tal vez presionó de casualidad. Okay. No te preocupes. Listo. Bien, vamos con Mesopotamia, Egipto, China e India. Una de las cosas más importantes que tenemos que notar en este periodo que vamos a ver de la Edad Antigua en Historia Universal es que en realidad no estamos hablando de sociedades pequeñas o que sean sociedades estancadas, ¿no? Sino estamos hablando de sociedades que tienen movimiento, es decir, no vamos a encontrar un espacio pequeñito de tiempo y ahí desarrollaron y murió, no, sino que va a atravesar, digamos, ciertos periodos como la de bronce, la de hierro, y se va a ir hasta la edad antigua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que tanto Egipto como Mesopotamia son zonas de influencia, que no necesariamente eh, gobiernan solamente en el espacio geográfico que les corresponde. O sea, Egipto no gobierna solamente en el río Nilo, no gobierna solamente en el África, sino que en cuanto a su desarrollo van a llegar a moverse como a dominar otros espacios que no están a su alrededor. A eso me refiero, ¿ya? No tienen que expandirse territorialmente todo para que todo sea de ellos, sino que pueden influenciar. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido, es que en Mesopotamia también le pasa lo mismo. Es una zona de influencia, es una zona de cambios, no es una zona permanente, una sola cosa, ¿ya? Mesopotamia se encuentra entre los valles del Éufrates y el Tigris, actuales países de Irak y Siria. Ya son los actuales países de Irak y Siria. Y como te lo había dicho, es una zona de influencia. Acá lo puedes ver en el mapita, cómo se ha ido expandiendo, ya, sin ningún problema. Por otro lado, también tienes los periodos mesopotámicos, que el primero de todos es el periodo sumerio-acadio. Hay que tomar en cuenta, ponernos en contexto, en este periodo sumerio-acadio es un periodo doble, ¿no? Primero son los sumerios y después son los acadios, pero lo hemos puesto en un solo periodo porque ambos se complementan, ¿ok?
Pero cuando te digan, primer periodo de Mesopotamia, ese es el periodo sumerio. Son los primeros en formar las famosas ciudades-estado. Profe, una preguntita. ¿Qué es una ciudad-estado? Una ciudad-estado es una ciudad con su propio Dios, su propia religión, su propio sistema político, que es independiente. No quiere decir que no tenga relación con otras, pero lo que sí quiere decir es que su gobierno y su sistema religioso, además de económico, es independiente. O sea, no tienen una sola persona que domine a todos los pueblos, a todas las ciudades-estado, sino que más bien son diferentes personas las que tienen gobiernos regionales o locales, ¿ya? En ese caso, vamos a ver que va del 3800 al 2150 a.C. Los sumerios, que son los primeros, fueron las primeras ciudades-estado, o sea, fueron los que fundaron las primeras ciudades-estado, como Kish, Uruk, Ur o Lagash, ¿no es cierto? Allí te estoy queriendo decir que son independientes. ¿Cómo lo ves? Aquí en esta parte del mapa, en esta parte rojita del mapa, ¿no es cierto? Ahí están Nippur, Ur, Larsa, Lagash, etcétera, ¿no? Y luego estos sumerios fueron conquistados por una ciudad pequeñita que estaba dentro de ellos. Esa ciudad pequeñita que estaba dentro de ellos se llama Akkad. Los acadios tenían un gobernante llamado Sargón I. Sargón I los unificó a todos, los unió como una pelotita. Y una vez que los unió, generó la primera unificación de la Baja Mesopotamia. O sea, esta partecita de acá. Chin, 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 chin. Ya. Por otro lado, también debes comprender que esta unificación desmembró un poquito, despintó un poquito el gobierno de las ciudades-estado, porque antes las ciudades-estado eran independientes y ahora dependerían de una sola persona para el gobierno externo. En cuanto a los inventos de este periodo está la escritura cuneiforme. Ya sabes que la escritura cuneiforme es la más antigua de la historia, entendiendo a historia no como la ciencia, no como nuestra línea de tiempo, sino como la primera en aparecer, ¿no? La primera en aparecer. La primera escritura en aparecer efectivamente es la escritura cuneiforme, pero no es la que le da origen a nuestra línea de tiempo. Recuerda que nuestra línea de tiempo se origina por la aparición de la escritura, sí, pero no de la cuneiforme, sino de la escritura alfabética. Profesora, ¿por qué no de la cuneiforme? Porque la cuneiforme es un tipo de escritura ideográfica. ¿Qué significa eso? Que a cada dibujito que ellos tienen se le relaciona a un objeto en la vida real, ¿no es cierto? Pero es por un dibujito. Y eso hace que solo los mesopotámicos puedan utilizar ese tipo de escritura, ¿no? La ideográfica tiene esa característica, que solo esos pueblos lo pueden utilizar, porque solo ellos saben qué determina, qué significa, mientras que la escritura de tipo alfabética como la nuestra utiliza un tablero de alfabeto, que tiene diferentes signos y símbolos que unidos y combinados de diferentes maneras, genera una palabra, ¿no es cierto? Genera una palabra. Entonces, ahí estamos bien, ¿no es cierto? Ahí hay dos cosas diferentes. En nuestro caso, cuando hablamos del alfabeto, del espacio alfabético o de la escritura alfabética, decimos que todos lo pueden usar. Lo usan los alemanes, lo usan los franceses, lo usan los ingleses. Solo es cuestión de acomodar o combinar de manera diferente estas letras o estos símbolos. Lo que no ocurre con la escritura ideográfica, porque ya te lo había comentado que estos dibujos son para un solo objeto, ¿no? Bien. Por otro lado, también es importante mencionar que tienen como invento importante a la rueda.
La rueda, ¿por qué es importante, jóvenes? Porque la rueda es el elemento básico para las construcciones. La rueda es el elemento básico para las construcciones, porque para pasar material, productos, de un lugar a otro, es importante poderlas, sobre todo en distancias algo largas, ¿no? Por ejemplo, de una cantera a una construcción, es importante poderlas trasladar. Ahora, ¿cómo las trasladamos? El uso de la rueda es muy importante porque se hacen elementos como carruajes, como carrozas, ¿no? O como simples espacios de traslado que nos van a ayudar mucho en este aspecto. Por otro lado, también es importante hablar del ladrillo. ¿Por qué es tan importante, profe, esto del ladrillo? Eso es lo que no entiendo muy bien. Bueno, lo que pasa es que en el caso del ladrillo, jóvenes, el que una sociedad lo tenga implica que esa sociedad es muy avanzada. ¿Y por qué? Porque para hacer ladrillo, uno, hay que tener dominio de tecnología. ¿Y qué tecnología, profesora? La tecnología es el horno, porque sin horno no se hace ladrillo. Ahí la gente ha tenido que especializarse en el trabajo, ya que hay que trabajar la idea esta de que se conserve el calor en un espacio que dé vuelta, para que pueda cocinar el ladrillo y además también controlar altas temperaturas, ¿no? El ladrillo se cocina a no más de 500 grados centígrados. Por lo tanto, este control de la temperatura y el uso de hornos van a generar un alto conocimiento, lo que nos permite saber que estamos frente a una civilización en desarrollo. Y finalmente, el torno alfarero, que de la misma idea también es un elemento tecnológico que nos permite hacer después cerámica y con el uso del horno poder cocinar la cerámica, ¿no? Que puede ser utilizada como elemento rituálico, funerario, utilitario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que no hayas entendido? ¿Todo bien? A ver, ¿todo bien? Vamos a verlo en nuestro... ¿Todo bien, chicos? Ah, ya, el arado. El arado es importante porque permite ampliar la frontera agrícola. Cuando uno tiene un sistema agrícola, es cierto que los mesopotámicos no son grandes agricultores, son más comerciantes que agricultores, pero el arado implica, o sea, utilizar tecnología de arado, que son por lo general dos bueyes o dos animales de tiro, ¿no? En sus cuernitos, como por una viga, ¿no? Unidos por una viga que jalan unos como rastrillos gigantes, ¿no? Esos rastrillos gigantes mueven la tierra. Ahora ya lo hacen los tractores, ¿no? Pero antes lo hacían los bueyes y que caminaban, los empujaban para que caminen, ¿no? Y movían la tierra. ¿Para qué? Para poder sembrar y para poder obtener sus alimentos. Sin embargo, esto es algo muy moderno, esto es algo muy nuevo, ¿no? Porque para la época no había ese nivel de especialización del trabajo. Importante el arado para la agricultura. ¿Por qué? Porque uno, te evita tanto tiempo de trabajarlo solo con la mano y dos, te permite la ampliación de la frontera agrícola. ¿Está bien ahí? ¿Todo bien? Sí, la escritura, Ivette, la escritura uniforme son símbolos, son como dibujos, por eso se dice que es una escritura ideográfica, porque un dibujo representa algo en la vida real. El dibujo no es que yo voy
yo voy a combinar las letritas y forma algo. No, el dibujo dice algo. Escritura ideográfica. Jacqueline dice que ya. ¿Y ve todo bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí. Ok. En cuanto a astronomía, los mesopotámicos desarrollaron calendario lunar. Es importante determinar qué condiciones económicas tiene una sociedad para saber qué tipo de calendario tiene. ¿Y por qué, profe? Es muy sencillo, porque lo que pasa es que cuando tenemos, sociedades, por ejemplo, que son altamente comerciantes, su tipo o la forma o el interés en medir el tiempo es diferente. A una sociedad que es altamente comerciante, no le, no busca, por lo general, no busca eh, tiempos agrícolas, no busca, ¿no? Porque ellos venden, no siembran más tanto, ¿no? Entonces, esto le está pasando a los mesopotámicos. Los mesopotámicos, si bien es cierto, sí, tienen un sistema agrícola interesante, tienen arado y eso, pero viven más del comercio. Entonces, a ellos lo que les conviene es un calendario de tipo lunar. ¿Por qué? Porque las posiciones de la luna, como tú lo habrás visto en la noche de la madrugada de hoy, en las posiciones de la luna determinan algunos, no solamente el clima, sino también determinan el tipo de marea, ¿no? Cuando hay marea alta, ¿no es cierto? Es porque hay luna llena, ¿no? Cuando hay marea baja, cuarto menguante, cuarto creciente, por eso su tipo de calendario es lunar, porque ellos determinan las fases de la luna para saber cómo está el mar, si pueden salir a comerciar, si no pueden, si pueden salir a guerra, si no pueden, ¿no es cierto? Por lo general, ellos realizan este tipo de actividades, el comercio, y les conviene este tipo de calendario. El zodiaco no tiene mucho que ver con tu signo zodiacal, pero sí con que es la prueba de que ellos dividen el año en 12 meses y la semana en 7 días. Para ellos es muy importante la división del tiempo en 12 meses. ¿Por qué? Porque te permite calzar perfectamente 4 estaciones del año. Y aunque ellos no son muy buenos agricultores, porque no lo son, ya sí viven de eso también. Entonces, ya sé cómo hacer para el comercio, pero ahora cómo hago para la agricultura? Divido el año en 12 meses y esos 12 meses los divido en 4 grupos de 3 meses. Tengo la primavera, el verano, ¿no? El otoño y el invierno. Entonces, esos meses o esos grupos me van a permitir saber cuándo sembrar o cuándo cosechar, dependiendo, tú ya sabes que su agricultura no es muy activa y por lo tanto tienen que tener algo así como un ayudín, ¿no? En cuanto al cálculo de los eclipses, también calculaba los eclipses porque era determinante, ¿no? En el calendario lunar, así como el que hubo ayer, espectacular, igualito. En cuanto a matemática, recuerda, está la numeración sexagesimal, ¿no? La numeración sexagesimal y la división de la circunferencia y 360 grados. En cuanto al primer imperio babilónico, que es el segundo periodo, el primero es el sumerio acadio, el segundo es el primer imperio babilónico, que va de 1830 a 1530, o sea, 300 años de diferencia. En ese sentido es que nosotros vamos a notar que en este primer babilónico hay una intención. ¿Y cuál es la intención? La intención es que el gobierno sea un gobierno no solamente que unifique el territorio, eso no es importante. Lo importante es que el gobierno unifique a las personas y al poder. O sea, que la gente reconozca que hay un poder sobre ellos y que es un poder general. Hammurabi decía, yo no voy a ser un gobernante de pacotilla, que la gente, ya era Hammurabi, no, yo quiero que todos me conozcan, yo quiero que la gente sepa quién manda, y para eso tengo que tener presencia en todos lados, en todo Mesopotamia, pero ¿cómo hago eso?
es prácticamente imposible porque yo tendría que tener muchos recursos para poder hacerlo. Sin embargo, Hammurabi se dio cuenta de algo, que aunque él no pudiera estar físicamente en diferentes lugares, sí podía estarlo a través de las leyes. Por eso buscó unificar las leyes a través de un solo código. Lo que pasa es que la gente sí, antes tenía sus propios códigos, pero eran individuales, pues, ¿no? La gente usaba la ley del talión. ¿Sabes cuál es la ley del talión? ¿La reconoces? ¿Sabes cuál es? ¿Conoces? A ver, voy a ver en el chat. Claro, claro, Juan, Jackie, por supuesto, el ojo por ojo, diente por diente. Tú me pegas, yo te pego, tú me robas, yo te robo, ¿no es cierto? Es la idea de generar equivalencias sobre los castigos, ¿no? O sea, tú me robas, yo te robo, tú me pegas, yo te pego. El único problema es que esa equivalencia no termina de ser del todo concreta, ¿no? Porque eh, ¿cómo podrías contabilizar cuánto te pegó, ¿no? Y si tú le vas a hacer lo mismo, cuánto te robas y te vas a hacer lo mismo? Es por eso que Hammurabi decía que era necesaria una reorganización de las leyes. Y esa reorganización es el famoso Código Hammurabi. 282 leyes escritas en una tablilla de piedra, ¿no? Que que va a generar algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, no solamente es el hecho de que él esté gobernando y que quiera las leyes, sino que las leyes van a ser to totalitarias, o sea, van a ser leyes que cubran todos los espacios, ¿no? Va a ir desde el derecho de familia hasta pasando por el derecho comercial hasta el derecho de agentes, todo, todo, todo. ¿Eso qué quiere decir, profe? ¿Quiere decir que Hammurabi está controlándolo todo o que intenta hacerlo? Por supuesto que está intentando hacerlo. ¿Tú qué cosa crees? ¿Que Hammurabi se va a dejar haciendo más? Hammurabi le tenía miedo a los señores de las ciudades-estado porque ellos al final tenían el poder en su mano y tenía miedo que en algún momento ellos dijeran, no, ¿sabes qué, Hammurabi? Me interesan tres cuernos tu gobierno, tú no eres nadie para nosotros. Sin embargo, si las leyes están de su lado, si él organiza las leyes y además organiza la religión, pues nadie va a poder hacer como que él no existe o ignorarlo, ¿no? Siempre va a tener el poder sobre los demás. Entonces, es por eso que él genera esto de las leyes para unificar legalmente Mesopotamia y tener más poder, concentrar el poder, y además de eso, no solo estamos en ese sistema, sino que también vamos a ver que Hammurabi impulsa el culto al dios Marduk con la misma idea, ¿no es cierto? Con la idea de organizar un tipo de gobierno, ¿no? Un tipo de gobierno que tenga presencia en todos lados, que donde vean a Marduk, vean a Hammurabi, que se rindan ante él. No te está queriendo decir tampoco que va a ser el único, el único Dios, ¿ah? Eso no te está queriendo decir. Lo que te está diciendo es que es el Dios más importante, el oficial, el que nadie puede rechazar. Tú puedes tener el Dios que te dé la gana en tu pueblo y es totalmente válido. Sin embargo, Hammurabi con su Marduk no te pueden faltar. Eso es lo que te está queriendo decir. ¿Ya? Ahora, por otro lado, también es importantísimo hablar acerca del imperio asirio en combinación con el primer babilónico. Cuando Hammurabi comienza a hacer todos estos cambios, Hammurabi descuida de cierta manera, de cierta forma, sus fronteras, porque ahora está abocado a los problemas políticos, a los problemas religiosos de Mesopotamia, que había que organizarlos para poder digamos que, anclar su poder, ¿no? Había que organizarlos. Entonces, es por eso que Hammurabi deja libres las fronteras de Mesopotamia, que ahora está creciendo. Entonces, es por ahí donde las sociedades indoeuropeas, como los hititas, los casitas o los amorritas, entran a Mesopotamia con la idea de invadirla.
¿no? Sin embargo, al invadirla no logran destruirla, pero sí logran hacer como un mestizaje, logran internarse en el territorio, pero eh, al internarse en el territorio, lo que ellos están haciendo básicamente es no dominar, pero sí influenciar. Y ahí es cuando influencian con algunos elementos como el carro de guerra, el caballo de guerra y, ¿por qué no? Lo más importante, el hierro. Entonces, fueron los hititas los que entraron a invadir Mesopotamia y pensando que se iban a quedar, eso nunca se logró porque, bueno, Hammurabi estaba fuerte en ese territorio, ¿no? Pero sin embargo dejaron algo que sí los beneficiaba y eso que les beneficiaba era el hierro, con el cual después pudieron expandirse de una manera asombrosa, ¿no? Por otro lado, también recuerda, una vez que tienen el hierro a gran escala, ¿quién crees que aprovecha eso? Es el famoso Asurbanipal. Asurbanipal logró la máxima expansión territorial de Mesopotamia y organizó la primera biblioteca con su capital nueva, que era el Nínive, la nueva capital del imperio. Profesora, ¿y por qué es tan importante esto? Porque al tener dominio del hierro a gran escala, Asurbanipal profesionalizó el ejército y al hacerlo, entonces generó un poderío más importante para las guerras y obviamente al ganar las guerras expandió el territorio mesopotámico llevándolo a la máxima expansión territorial, la máxima de todas. En cuanto al imperio babilónico, es el segundo babilónico, ¿no? El segundo babilónico, que va del 623 al 539 a.C., presenta como gobernante importante a Nabucodonosor II. Nabucodonosor II tiene varias obras, entre ellas la construcción de la portada de Ishtar, que en un momento te la voy a enseñar, el Sigurat de Marduk. Profe, ¿qué es un Sigurat? Un Sigurat es un templo, pero el templo no solamente para actividades religiosas, por si acaso. El templo es también y al mismo tiempo para actividades políticas. O sea, el emperador gobierna desde el Sigurat y además ahí se realizan también los ritos al dios Marduk. ¿Ya? Y por supuesto, la creación de los jardines colgantes, ¿no? De Mesopotamia. Sin embargo, este periodo fue un periodo ya de decadencia, ¿no? Donde Nabucodonosor se le sale todo de control, pero sobre todo porque es invadido por los persas. Hay que ponernos en contexto y entender que los persas son una sociedad altamente guerrera, que aunque los mesopotámicos conocen el hierro a gran escala y demás cosas, los persas tienen una gran flota, un gran ejército y están queriendo dominar todo el mar Egeo. Por lo tanto, los mesopotámicos son un estorbo en su vida y es Ciro el Grande el que lo va a dominar finalmente, a absorber y van a formar parte ahora del imperio persa. Allí tienes una imagen, por ejemplo, dice la leyenda, la segunda dinastía de Isin en el reinado de Nabucodonosor II, es una frontera de piedra, ¿no? En esa piedra está la estela de la piedra caliza con relieve de símbolo de Sipar en el Museo Británico, ¿no? Es el famoso Nabucodonosor llevando a las guerras, ¿no? A sus pueblos, ¿no? Hasta ahí, ¿todo bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo no entendiste? ¿Algo quedó en el aire, por favor, para ayudarte? Ajá, Juan dice el Dios Supremo, seguro se refiere a Marduk, sí, el Dios Supremo. Los demás existen, pero él es el mejor. Somos 56, o bueno, 54 creo, en sala. ¿Todo bien, chicos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo? Mira, somos 50 y tantos y a veces solo contestan 4 o 5. ¿Qué pasa con el resto, chicos? Por favor, por favor. No me dejes mal, no me dejes mal. Tenemos en sala, a ver. Adriana, Adriano, Alexandra, Ángeles, Ángelo, Anthony, Astrid, Beth, Daga, no, Flavia.
David, Daisy. El Imperio Persa, Stephanie. Ok. El Imperio Persa, bueno, nosotros no lo vamos a desarrollar porque no está dentro de nuestro sílabo. Sin embargo, hay que notar que el Imperio Persa viene de Oriente. Es el imperio más fuerte y más poderoso de todo Oriente. ¿No es cierto? El Imperio Persa va a dominar a través de dos posibilidades. Uno es el tema de la guerra, ¿no? Que le pasa a Mesopotamia, que los vencen con Ciro el Grande, y dos, el tema del comercio. Los persas van a dominar prácticamente todo el Egeo, todo el mar Egeo. Eso lo vamos a ver cuando veamos, lo vamos a entender mejor incluso cuando veamos a Grecia, pero va a dominar todo el mar Egeo, y eso lo va a llevar a que termine conquistando, termine invadiendo diferentes lugares para poder completar, digamos, todo el territorio, ¿no? Ahora bien, los persas invaden Mesopotamia con la idea de controlar en el mar Egeo y en el Mediterráneo el comercio, para sacarlos de la jugada, porque los mesopotámicos eran grandes comerciantes. Entonces, así Ciro el Grande, ¿no es cierto?, va a destruir al gobierno de Nabucodonosor II y va a pasar Mesopotamia a manos de los persas, agrandando su territorio. ¿Ya? ¿Todo bien entonces? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uh-huh. Listo. Sigo entonces. En cuanto a las características culturales, ¿no? Las características culturales, vamos a ver a la escritura. Como te lo dije, es una escritura tipo cuneiforme, que está considerada la más antigua de la historia. No, ya sabes, no de la historia como una ciencia, sino la más antigua de la humanidad, digamos, ¿no? Eso sí. Y que está descifrada, bueno, fue descifrada por Henry Rawlinson en 1835. En cuanto a la arquitectura, está basada en el uso de ladrillo, importante porque ya te he dicho que hay trabajo ahí, especialización del trabajo. Adobe y arcilla, ¿no? Destacan los zigurats. Ya saben, los zigurats son templos tanto políticos como religiosos. En cuanto a la religión, es de tipo politeísta, con dioses principales como Ishtar, Shamash, Marduk o Asur. Ishtar es la mujer que ves aquí, ¿no? Es esta mujer desnuda, ¿no? Alada, y Shamash es el sol naciente, el sol del mediodía, y Marduk es el dios del fuego del infierno, mientras que Asur es el dios de la guerra, Profesora, me hablaba de la portada de Ishtar, claro, esta que está acá, la entrada a Mesopotamia, la entrada a la ciudad, es la portada de Ishtar, donde esta diosa cuida y protege la fertilidad de la ciudad. Aquí también está el Sigurat de Marduk en el punto número 2. Ese es el espacio político y religioso de Mesopotamia, mientras que ese también los jardines colgantes, ¿no? Que son estos de acá. Muchas personas dicen, ay, profesora, pero ¿por qué mencionan a los jardines colgantes si no son relevantes? En realidad, por mucho tiempo los hemos considerado irrelevantes. ¿Por qué? Porque estos jardines colgantes no tenemos constancia, no tenemos evidencia o no tenemos fuente de que hayan existido, ya que estos jardines han desaparecido, como son materia orgánica, han desaparecido, ¿no? No podemos tener registro de eso, pero lo que sí tenemos es referencias, hasta bíblicas, ¿eh? Referencias de que sí existió en algún momento, pero bueno, no ha quedado rastro de eso porque como tú sabes, desaparece poco, ¿no? Eso es importante. Ahora bien, ahí está Marduk, el dios principal babilónico, y el dragón con el que se le asocia, ¿no? Que es su guardián. Ahí está el león de Surbanipal.
Y luego está Egipto. Seguimos con Egipto y hablamos de su ubicación. Está situado al noreste de África, muy cerca de Asia. Egipto es atravesado por el río Nilo. La pregunta del millón es, ¿por qué Heródoto decía que Egipto era un don del Nilo? Vamos, tú puedes, déjame en el comentario, en los comentarios, en el chat. ¿Por qué Egipto era un don del Nilo? ¿Por qué decía eso Heródoto? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pensando? A ver, te leo, te leo. Dependían del Nilo, ya. ¿Qué más? Seguimos con la lista, ¿ah? Diego Abel, Diego Dawson, Edison, Eduardo, Emily, Estrella, Fernando, Gustavo, Fernando Manuel, Iker, Ivette, Jacqueline, bueno, que siempre participa, Jared, Javier, Jesús, Joanny, José, Enrique, José Giuseppe, Juan, Juanita, Juananita, Julissa. ¿Qué pasó? A ver. Dice, Tania dice, gracias al río Nilo tuvieron abundancia en su fuente, era su fuente de fertilidad. Ya. Sí, algo por ahí. Va muy bien. El río Nilo era considerado por Heródoto como un don del Nilo, porque si tú te das cuenta, alrededor acá está el desierto de Libia, acá el de Arabia, acá el de Nubia, quiere decir que está en un territorio poco fértil, por decirlo menos, ¿no? Poco fértil. Ahora bien, no solo es eso, sino que quiero que por favor observes el curso del río Nilo. Es uno de los pocos que va de norte, de norte a sur o de sur a norte. A ver, déjame saber en el chat. Es uno de los pocos que va de norte a sur o de sur a norte. Perfecto. De sur a norte. Eso es una característica poco común en los ríos del mundo, porque la mayor parte son ríos por deshielo, pues, ¿no? Y cuando son ríos por deshielo, ¿qué pasa? Van de arriba hacia abajo, pues, ¿no? De norte a sur, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasa con eso entonces? Te facilito. Es la verdadera razón por la cual este es el Bajo Egipto y este es el Alto Egipto, porque viene así, pues, ¿no? Alto y bajo. Ujú. Ahora bien, en ese sentido, vamos a decir lo siguiente. No solamente es el agua que se puede aprovechar, también es el uso que se le puede dar. Porque una vez al año, y eso es algo sui generis, una vez al año el río Nilo se desborda, inundando las tierras que están a su alrededor. Y tú dirás, profe, pero eso es catastrófico. Así como un fenómeno del niño. La respuesta es no. Porque una vez al año, el río Nilo convierte todo este territorio en un territorio fértil. De marzo a junio, el río Nilo está tranquilo, va a su curso normal. De junio a octubre, este río Nilo se desborda. Pero al desbordarse, ocurre algo. Al fondo del río Nilo existe una sustancia
que es un fertilizante natural que se llama limo. El limo deja fertilizar la tierra. Y al fertilizarla, entonces, los egipcios tienen una mayor posibilidad de cosechar. ¿Qué pueden cosechar? Pueden cosechar trigo, cebada, lino, pueden cosechar limón, ¿no? Todas esas cosas. Es entonces en octubre, de junio a octubre, que se desborda, y es recién de octubre a febrero que ese desborde da sus frutos, ¿no? Ujú. En cuanto a la astronomía, tienen un calendario solar. La pregunta sería, ¿por qué ellos tienen calendario solar mientras que los mesopotámicos calendario lunar? ¿Qué es lo que tú crees? Vamos a ver, ¿qué es lo que tú crees? ¿Por qué tienen calendario solar y no lunar? Ya, para controlar mejor los ciclos del Nilo. Ya, es una buena respuesta, Yulisa. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna idea? Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta siempre es que para el caso de Egipto, ¿no es cierto? Los egipcios son una sociedad, a diferencia de los mesopotámicos, son una sociedad altamente agricultora, aunque tenga todas sus deficiencias, ¿ah? Sí, que el río Nilo, que puro desierto, no. Tienen un gran desarrollo en cuanto a la agricultura. Dicho esto, podemos entender entonces que los mesopotámicos, disculpa, que los egipcios necesitan desarrollar muy bien la agricultura, tener condiciones, ¿no? Tener condiciones. Ahora bien, recuerda tú que para que haya crecimiento de las plantas no solo debe haber fertilizante y agua, también debe haber luz solar para que pueda haber proceso de fotosíntesis. Y para que haya proceso de fotosíntesis, obviamente debe haber luz solar, crecer las plantas, al crecer las plantas, se genera una agricultura exitosa y esto generaría el movimiento de qué cosa, el movimiento de su economía. ¿Se entendió esa parte? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Ay, qué frío hace. No sé si soy yo la que me estoy congelando o tú también en tu casa. ¿Todo bien hasta ahí? Chicos, ¿qué ha pasado hoy? ¿Por qué están todos calladitos? No quieren participar. ¿Qué ha pasado? Yesenia dice, acá hay sol. Sí, acá también hay sol, Yesenia, pero hace frío. Los egipcios no inventaron el pi, pero sí lo utilizaron, ¿no? Ujú. Los persas inventaron el pi, el 3,1416 de la circunferencia, utilizada por egipcios. ¿Sí? Por la medición de la circunferencia, ¿no? Los persas ya lo hacían y los mesopotámicos lo reprodujeron y los egipcios también, ¿no? La idea era, tú sabes que para, por ejemplo, hallar volúmenes o áreas, lo necesitas, ¿no? Y eso no solamente es en tu geometría del espacio, sino también es en las construcciones, en las bases, etcétera, ¿no? O sea, uh-huh. Entonces, ahora sí nos vamos directamente, nos vamos nuevamente, vamos a buscar esto, pum, ya. Y nos vamos a toda la pantalla completa para que tú puedas visualizar mejor la pantalla, ¿no? Ya está.
En cuanto a la medicina, practicaron la momificación, ginecología, traumatología, etcétera. Pero fue una preguntita. ¿La momificación es netamente médica o también tiene que ver con otras cosas? Bueno, una muy buena pregunta. La momificación no es netamente médica. La momificación tiene mucho arraigo en la religión. Muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la momificación no es simplemente trabajar el cuerpo porque yo quiero conservarlo. Hay un porqué para conservarlo. Y este porqué tiende a ser siempre el sistema religioso. Los egipcios consideraban que una persona, según su libro de los muertos, una persona podía ser buena o podía ser mala, pero para eso recién se podía identificar al momento de morir, ¿no? Entonces, por eso es que preparaban a todos los que morían, los embalsamaban, o sea, los momificaban, disculpa, y sacaban todo el agua posible del cuerpo, porque recuerda que los procesos de putrefacción se dan en el cuerpo porque una mayor cantidad de agua. Entonces, le sacaban el agua del cuerpo y con elementos hipodrónicos, pues, ¿no? Con cal o con sal, por ejemplo, le sacaban el agua y luego dejaban los órganos, o sea, los tejidos blandos, que son los, eh, los órganos que también están llenos de agua o de sangre. Entonces, como caso del hígado, por ejemplo, o caso de los pulmones. Entonces, es por eso que en este caso lo que vamos a ver es que ellos también van a buscar hacer eso, ¿no? Lo que van a buscar es sacar también todos los órganos, pero lo van a hacer por los orificios naturales del cuerpo. Eso quiere decir que van a sacar el cerebro por la nariz, van a sacar el estómago por la boca, en el caso de las mujeres el aparato reproductor por el canal vaginal, en el caso de los hombres por el ano, ¿no? La idea es evitar hacer la mayor cantidad de cortes posibles, porque si no, no te puedes reencarnar, pues, ¿no? Tu cuerpo debe estar lo suficientemente bien conservado para que eso se pueda dar. Inclusive es la misma idea que tienen los incas, ¿no? Los incas también, ¿no? Momifican, retiran órganos, ¿no? Que es importante para ellos. Ahora bien, no solamente esto, sino que la momificación implica un tema religioso, ¿no? Te momifican para conservar tu cuerpo, pero porque tú vas a reencarnar, porque tú vas a regresar y el cuerpo te tiene que esperar, ¿no? Lo más probable es que reencarnes en otra persona. Entonces, se va a medir eso todo dependiendo del juicio de los muertos. El juicio de los muertos es un acto religioso donde se creía que al final de tus días, ¿no? Al final de tus días, eh, te llegaba la hora de ir al juicio final. Ahí estaban tus hermanos malos, bueno, los hermanos que te iban a evaluar en el pórtico, que eran Isis y Osiris, ¿no? Ellos estaban detrás de una balanza de dos platillos, la cual tú debías atravesar, pero para eso deberías estar acompañado de dos dioses, Anubis, dios cabeza de chacal, y Bubastis o Basnet, ¿no? Que son los gatos. No sé si tú has visto que la representación del gato es muy común en el antiguo Egipto. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has visto tú Michifus en las representaciones religiosas? ¿Has visto de Egipto? Son muy comunes, son dioses por si acaso.
Si tú tienes un gato, tienes que rendirle pleitesía. Han sido dioses antes. Así que ya sabes. Nada que, nada que insolentemente, Michi, Michi. ¿Cómo que Michi? Señor Bubastis, señora Basnet, ¿verdad? Así. Son otro level. Señora Pelusa. ¿Cómo le vas a decir señora Pelusa? Bueno, entonces, ahí viene lo interesante, ¿no? En el juicio de los muertos, toda esta cosa se hace porque vamos a ver si tú estás apto o no estás apto para reencarnar. No todos lo están. Te sacan los órganos por los orificios naturales del cuerpo. Una vez que sacan todo, tu cuerpo es denominado el Ba'a y tu fuerza vital es denominado el Ka'a. Tu cuerpo tiene que ser sometido a la momificación y tu alma o tu Ba'a, tu fuerza vital, tiene que ser sometida al juicio de los muertos. Entonces, cuando tú mueres, todos los egipcios, sean de élite o no, deben tener en su casa una basnet o un bubastis, o sea, un gato. Cuando tú mueres, ellos te acompañan, porque el camino es tortuoso. Si no llegas, ya te fregaste, ya ahí no vas a quedar. Entonces te acompaña el gato y Anubis, Dios cabeza de chacal, que lleva en su mano tu corazón. Todo han botado, han hecho un aguadito con todo lo que tienes adentro. Pero han dejado tu corazón. Y delante de ustedes, o sea, pasan por un lago de sangre y el gato llevará en su oreja derecha agua para ti, porque te dará seco. Pero si tomas el agua del río, por el que estás yendo, te condenarás, porque se convertiría en sangre. Y no podrás llegar al juicio de los muertos. La muerte está relacionada con la sed. No sé si alguna vez has escuchado que a la gente cuando va a morir, cuando está en su lecho de muerte, te dice, tengo sed, dame agua, quiero agua, y ¡pam! Se muere. ¿Alguna vez has escuchado esa cosa? Está relacionada con la muerte, con la sed. ¿Quién pensaba todo eso? Los egipcios, pues. ¿Nunca has escuchado eso? Que la gente cuando va a morir pide agua. Lo que pasa es que todo se deshidrata, pues no, los ganglios linfáticos, este, comienzas a producir menos saliva y por eso pides agua. Entonces ellos también, ¿no? Creen en la relación entre la sed y la muerte. Bueno, es una práctica normal. Sí, sí, también había noticieros donde muertos se levantaban de sed, tomaban y se volvían a morir. Ah. No, sí, si tú tienes la oportunidad, ojalá que no te toque vivirlo de cerca, pero si tienes la oportunidad de ver a alguien que está en su lecho de muerte, pide agua, siempre. Es una reacción natural del cuerpo, la deshidratación antes de morir, ¿no? Entonces los egipcios relacionaban esto y enviaban a Bubastis con agua en su oreja derecha. Así que ya sabes, toca la oreja derecha de tu Michi, que es sagrado. Entonces, bueno, Bubastis. Entonces Bubastis, ¿qué pasó? Entonces Bubastis, ¿qué decidía? Bubastis se acompañaba, mira, hasta para eso tu gato es malulo, ¿ah? Bubastis se acompañaba hasta la puerta nomás, y ahí se regresaba, porque tenía que proteger a los demás miembros de la familia. Quedaba Anubis, Dios cabeza de chacal, e iba con tu corazón. En delante de él una balanza de 2 platillos. En el platillo derecho iba tu corazón, y en el izquierdo iba una pluma. Si tu corazón pesase más que la pluma, significaba que tú eres una persona mala y que tú habías hecho muchas maldades en la vida y que no merecías una segunda oportunidad. Por lo tanto, te ibas
al infierno. Bueno, te ibas no al infierno, pero ellos lo llaman como el ultramundo, ¿no? Te vas con el hermano malo de Isis y Osiris a quemarte en el mármol del infierno por toda la eternidad. Su hermano se llamaba Thoth, ¿no? Thoth te comía y te llevaba, ya, no puede hacer nada. Si tu corazón pesase igual que una pluma, quiere decir que tú eres una persona prácticamente normal, ¿no? Que no eres mala, pero que has tenido errores, ¿no? Por ejemplo, estar con tu ex era un error y no lo querías ver, ¿ya? Entonces, bueno, te, te dan una oportunidad de reencarnarte en otro ser humano, en alguien que haya estado momificado y que su cuerpo esté apto para recibirte. Entonces podrías volver a la vida, ¿no? En esa reencarnación. Pero ¿cuál era el objetivo? Como el tiempo de ellos es un tiempo cíclico, es un tiempo circular, como vimos la primera semana, ese tiempo cíclico o circular te va a ayudar porque vas a volver a pasar por el mismo ciclo de vida y vas a poder enmendar tus errores. Es la diferencia que hay, por ejemplo, con un tiempo lineal, ¿no? En el tiempo lineal ya no se puede hacer nada. La malora sí, la malora sí ya fue. Entonces, puede ser así, o también podría ser que tú eres una persona muy buena, buenísima como tu profe, y tú no has cometido ningún tipo de maldades. Por eso te mereces reencarnar, pero en un animal que sea divino, como por ejemplo un águila o un escarabajo o un escorpión, podría ser, ¿no? Entonces, ¿por qué reencarnarías en estos animales? Porque estos animales son sagrados, nadie los puede matar. Entonces tú podrías decidir cuándo quieres irte por completo de esta vida, ya que en reencarnación sin nada, ¿no? Cuando decides tú dejar. Y así es como la momificación no solo es una cuestión médica, sino también es una cuestión religiosa. En el caso de la ginecología, ¿tú sabías que los egipcios conocían la píldora anticonceptiva, el preservativo, el test de embarazo y el legrado o el aborto con legra? Ya lo conocían, por si acaso, ¿eh? ¿Sabías eso? A ver, voy a ver el chat, a ver cuántos sí lo sabían. ¿Sabías que los egipcios conocían el aborto con legra, las píldoras anticonceptivas, los preservativos y los test de embarazo? Estás en nada, joven, ¿ah? Uy, este ya está ya adelantadísimo ya. Sí, sí, por supuesto. Primero tengo que decirte em, que en realidad no es que sea para todos los egipcios, eso es solamente para la familia faraónica. Porque tú sabes que en una sociedad que es agrícola, lo que menos se quiere es pues que no tengan hijos. Al contrario, el pueblo debe tener un montón de hijos, porque eso significaría que podrían trabajar más. Pero no funciona, no funca muy bien eso en la familia faraónica. ¿Y por qué no funca en la familia faraónica? Porque la idea es que al tener más hijos hay más probabilidades de desequilibrio en el poder. No ves que se van a estar peleando por el poder, yo quiero, yo también, entonces van a venir los problemas. Por eso, es que los egipcios decidieron tener algunos métodos anticonceptivos importantes, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos es el preservativo. ¿Cómo lo lograban, profe? ¿Era de látex, de cuero? ¿De qué era? Era de intestino delgado de cordero. Al cordero le sacaban el intestino y luego con una técnica de sellado con hierro, lo quemaban y ¡pum! Lo utilizaban. Sin embargo, podría generar algún tipo eh, de error, ¿no? Porque no era, pues, algo que se pudiera controlar fácilmente. Entonces, para eso estaban las anticonceptivas para las mujeres.
La idea era evitar que el poder se desequilibre. Entonces las mujeres consumían semillas de acacia. Las semillas de acacia puestas en un algodón e introducidas por el canal vaginal podían generar una bomba estrogénica que a su vez generaba un ciclo menstrual artificial. Lo mismo que hacen las píldoras anticonceptivas, lo hacían ellas, pero de forma más natural, ¿no? Entonces, introducían las píldoras, introducían los algodones con semillas de acacia por su canal vaginal. ¿Y por qué lo hacían ahí directamente, profesora? Porque era mucho más factible, ¿no? Era mucho más factible. Sí, eran efectivos, sí. Era mucho más factible hacerlo, ya que el canal vaginal está recubierto por mucosa. Esta mucosa es una gran conductora de las sustancias, ¿no? Y eso permitía entonces que lleguen a sangre muy rápido y que se cree un ciclo menstrual, artificial. Ese ciclo menstrual artificial, nos falta calle, estamos atrasados. Este ciclo menstrual artificial generaba entonces que los óvulos se vuelvan viejitos, 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 y cuando recién son soltados por los ovarios, cuando recién son soltados, ¿no? Ya llegan a todo el trayecto ¿no? que tienen que hacer, y se encuentran con el espermatozoide, ya no son fecundables. Entonces, eso prácticamente solucionaba el problema, sin embargo, no era totalmente 100% seguro como ahora, ¿no? Los métodos anticonceptivos no son 100% seguros. Entonces, podría ocurrir, al menos era natural el proceso, ¿verdad? Sí, pues al menos era natural. Bueno, después de eso podía ocurrir que no salieran las cosas tan bien, que aunque hubieras utilizado ambos métodos, hubiera salido embarazada, ¿no? Podría ser eso. Eso era algo que la esposa del faraón no podía permitir si ya tenía por lo menos 2 hijos varones. Porque eso sí, tú no podías saber si era hombre, si era mujer, no podías saber, pues, ¿no? Y además que si era mujer no pasaba nada, porque a mayor cantidad de mujeres lo único que se aumentaba era la familia, ya que las mujeres no tenían ningún derecho a gobernar, así sean las hijas del faraón, salvo condiciones muy extrañas. Entonces, bueno, para evitar más hijos hombres en la familia, las madres terminaban como viéndose en aprietos, ¿no? Así que decidían a los días, cuando ya sabían que estaban embarazadas, cuando ya pensaban que estaban embarazadas, hacerse un test de embarazo. Muy fácil, muy sencillo. Semillas de acacia, lino y trigo en un algodón y poner sobre ellas orina de la supuesta embarazada, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerda que los cambios hormonales de las embarazadas, sobre todo en los primeros meses, son muy grandes, ¿no? Hay un aumento de progesterona, de estrógeno, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esas hormonas alteradas generan también alteración en la fertilización de las semillas, ¿no? Y comienzan a crecer rápidamente en poco tiempo. Al cabo de 3 o máximo 4 días ya estaban ya germinadas y todo, y bueno, eso indicaba, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarse, que esta mujer estaba embarazada. Entonces, habría que solucionar el problema. ¿Cómo se puede solucionar? También había eso, ¿no? ¿Qué conocían? Conocían el legrado. El legrado es un tipo de aborto bastante poco convencional, ¿no? Muy poco convencional actualmente, que utiliza una legra. Una legra es algo así como una paleta, ¿no? Como un palito gordo, que es básicamente hecho de obsidiana. Es hecho de obsidiana, y la obsidiana es algo así como lo que yo te había enseñado la semana pasada, que es como una piedra que parece un espejo roto. Ya, la obsidiana es así, se hace como una paleta de eso y se mete por el canal vaginal, rompiendo el endometrio. Al romper el endometrio, recuerda que el endometrio ha recubierto parte de la pared del útero, porque el endometrio, al no caer la menstruación, el endometrio es como una pequeña pared de colchoncito que va a proteger al nuevo ser. Entonces, lo que se hace es meter la legra por el canal vaginal y digamos que destruir el endometrio. Al destruirlo se genera una hemorragia
y con hemorragia, espasmos. Los espasmos hacen caer al nuevo ser y ya tendríamos el aborto prácticamente completo, solamente hay que parar el sangrado, que podría ser con agua, sal, u otros componentes que les permitieran a ellos mantenerlos estables, ¿no? La alegra es como una cuchara plana, un instrumento que ahora es de acero quirúrgico, pero que en ese momento era de obsidiana, o sea, de una piedra así que cortaba, y te metían eso por el canal vaginal, y taladraban lo que estaba adentro, ¿no? Lo raspaban lo que estaba adentro y salía la sangre, y ya pues abortaba, pues, ¿no? Mejor, la señorita dice, mejor me hubieran empujado una escalera, pues. Pero bueno, ahí está. Re locos, tío. Sí, qué miedo, re locos, dice, wow. No, profe, mejor que me empujen de la escalera, profe. Sí. Si habían más mujeres que hombres, en la familia faraónica sí. En el pueblo no, en el pueblo nadie que leera nada, eso no, porque la mano de obra es importante. Sin embargo, en la familia faraónica es diferente. He respondido a todas tus preguntas. Ah, ¿existen otras preguntas? ¿Todo bien entonces? Te has quedado así en shock, ¿no, joven? Muy sádica era ese, sí. Y no solamente eso, ¿sabías que los egipcios ya conocían los brackets? Alineaban dientes. Sí, alineaban dientes. No porque se vean estéticamente bien, sino porque... No, lo que pasa es que en la separata dice ginecología, dice traumatología y dice momificación. O sea, mi deber, mi chamba es desarrollar cada una de estas. Ahora, no te van a preguntar qué tipo de, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de técnica se utilizaba para hacer? Pero te pueden decir, ¿no? Una pregunta bien organizada podría ser, ¿no? Dentro de la civilización egipcia, ¿no? La, eh, una de las estrategias para mantener el poder central y el control interno del gobierno podría ser, era, o fue, ¿no? Fue el control de la natalidad dentro de la familia faraónica. ¿Y cómo lo sabes? No porque sepas todos los métodos anticonceptivos, sino porque sabes que existían. Ese es el tipo de preguntas que haces en Marcos. Y que si no lo tienes en mente, pues, ¿no? Ah, la zoofilia es, bueno, lo llamamos ahora zoofilia, ¿no? Pero para ahí será algún rito normal, sí, normal con ciertos animales, sí. Igual que los moches, pues, ¿no? Los moches también. Ujú. Eran parte de ritos, sí. ¿Qué? ¿No sabías? Los moches también eran zoofílicos. Bueno, lo que nosotros llamamos ahora zoofílicos. ¿Ya ves? Y está en su cerámica, está en su cerámica. Ujú. Por eso es importante que no solo veas, y eso es algo que lo habíamos estudiado en la semana uno. En la semana uno habíamos dicho que los tiempos de Brodel, los tiempos cortos, medios y larga duración, se referían a acontecimientos y elementos básicos, ¿no? O sea, no quiere decir que yo solo debo saber economía, política y religión. Eso de cada sociedad, como te hacían en el colegio o como hacen en los libros, por ejemplo, de las academias que son marxistas, ¿no? Sino que lo que tú tienes que entender es que todo es una suma de elementos y que esa manera antigua de ver la historia es una forma como poco científica. A eso me refiero. En la economía eran así, teocráticos, no sé cuánto, no sé cuánto. En la política eran así. Ya, ¿y por qué?
O sea, eso te sirve sí para un examen tipo dato, ¿no? Así eran, pero cuando te piden un examen tipo DECO, todas estas cosas que se te están comentando en clase terminan siendo importantes em, porque terminan explicando. Y lo que pregunta, el objetivo de una pregunta DECO es la explicación. Tú no lo has llegado a ver, pero San Marcos llegó a tomar exámenes de redacción. O sea, te hacían una pregunta abierta sobre Egipto, por ejemplo, y tú redactabas sobre la medicina, sobre la política, sobre la economía, sobre todo redactabas. No los llegaba a ver, pero así era. Por eso es que el sistema de ECO es el medio entre los dos, ¿no? Al parecer eso iba a ser un poco en medicina. Claro que sí, va a ser un montón. Ah, sí. Ahora, en cuanto a la astronomía, ¿no? Es un calendario de 365 días, ¿no? A diferencia de los mesopotámicos, que ellos sí dividían el año en 12 meses y la semana en 7 días. En cuanto a los periodos históricos, acá hay un periodo que no se ha mencionado, que es el periodo predinástico. El periodo predinástico es el periodo de inicio, algo así como el primer periodo de los mesopotámicos de ciudades-estado, como los sumerios. Y en ese sentido es que tenemos que entender que todos los primeros periodos o periodos iniciales son periodos en donde se desarrollan ciudades-estado, ciudades-estado, ciudades-estado. Una ciudad-estado es una ciudad con su propio dios, su propia religión, su propio sistema administrativo. ¿Qué pasaba en el Egipto? Así habían un montón alrededor de todo el río Nilo, en todo el curso del río Nilo, y esas tenían un nombre específico. Su nombre eran gnomos. Los gnomos eh, estaban dispersos y no tenían relaciones, digamos, de dominio en uno sobre otro, pero sí se relacionaban entre sí para hacer intercambios y otras cosas, ¿no? Los gnomos del Alto y el Bajo Egipto se unificaron en el periodo arcaico o tinita, donde Menes-Onarmer fue el primer faraón. Pero yo no quiero que te equivoques. Menes-Onarmer los unificó territorialmente, pero eso no quería decir que los nomarcas, jefes de los gnomos, iban a desaparecer. O sea, los nomarcas seguían teniendo poder interno en el Egipto, seguían teniendo poder local. Sin embargo, los faraones, su poder era más bien externo, ¿no? En las luchas con los pueblos del exterior para conquistar más territorio. Después viene el Imperio Antiguo con su emperador Sócer, ¿no? Y Sócer lleva el apogeo, en su apogeo lleva al desarrollo de la arquitectura monumental, pirámides, necrópolis de Gizeh. Y la pregunta del millón sería, profesora, ¿y eso es importante? ¿Van a tomarlo en el examen? Sí, sí lo van a tomar. ¿Por qué? Porque para él lo importante es que se relacione su poder con su imagen. Entonces, por eso va a ser un montón de pirámides, la necrópolis de Gizeh, etc. Al final de ese periodo llega la crisis, ¿no? El famoso primer intermedio, en donde los nomarcas eh, tenían miedo de que los faraones llegaran a controlarlo todo. Por eso es que gradualmente, paulatinamente, los nomarcas fueron ganando terreno a los faraones y ya la idea era que ellos sigan gobernando y que los faraones desaparezcan. Pero en el Imperio Medio fue Mentoseb el que paró esto, ¿no? Y dijo, no, 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 no. Ustedes si quieren pueden seguir gobernando, pero a la larga son los faraones los que van a tener todo el control. Como tú te das cuenta, no es que los faraones desde el principio tenían el control, metían chicotazo a todo el mundo, no era así. Ya, no era así. En el segundo intermedio, cuando se establece el culto nacional Amón, en el segundo intermedio, se da la invasión de los Hicsos y se introduce el hierro y el caballo de guerra. El hierro y el caballo de guerra van a ser importantes porque estos dos van a permitir que se profesionalice el ejército, es decir, que sea un ejército expansivo y militarizado. ¿Ya? Ahora, con un ejército expansivo, con conocimiento a gran escala del hierro, es Tutmosis III el que lleva a la máxima expansión territorial, apúntalo, máxima expansión territorial
al Egipto. ¿Por qué? Porque él utilizó el hierro a gran escala y ganó la mayor parte de los enfrentamientos, lo cual llevó a que Mesopotamia llegara a su máxima expansión territorial. Ahora, por otro lado, también debes recordar esta Akenatón. ¿Qué otros nombres? Amenofis IV, ¿no? Que recibe el nombre de Akenatón. Akenatón o el faraón herético, ¿no? Este Akenatón o el faraón herético tiene algo importante. ¿Qué es lo más importante de él? Que hace cambios en el sistema religioso. ¿Y por qué hace cambios en el sistema religioso? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama la reforma que hace Akenatón? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre esa reforma. Bueno, hasta dos puedes encontrar. A ver, ¿cuáles son? Ya la reforma la monoteísta o la reforma monoteísta o reforma. A ver, que hay un montón en sala, por favor. Reforma monoteísta o reforma. Ha venido en examen de admisión, ¿no? No, reforma antonina, no. No es de Roma. ¿Qué tipo, qué otro nombre recibe? Se llama la reforma armaniana. Armaniana, ¿ya? Así también lo puedes encontrar en las preguntas, así que tienes que tener cuidado con eso. Reforma monoteísta o reforma armaniana. La diapositiva la retrocedo. Ya estamos. Ya. Ya. ¿Seguimos? ¿Todo bien entonces? Seguimos. Ahora bien, esta reforma armaniana tiene un objetivo, ¿no? Imponer el monoteísmo al dios Atón. ¿Y qué estaba pasando? Como tú sabes, la casa sacerdotal no son cualquier persona, ¿no? Los sacerdotes son hermanos del faraón que no llegaron a gobernar. Entonces, ellos han formado una casta, una familia de sacerdotes que tenían un poder importante, ¿no? Porque ellos, al final de cuentas, eran los que recibían o concentraban los tributos que la gente daba a los dioses. Y como tú sabes, los egipcios eran politeístas, por lo tanto, había dinero por todos lados, había un montón de impuestos pagados, ¿no? Había un montón de tributos, ¿no? Pagados. Entonces, eso generalmente iba al ejército. Sin embargo, la casa sacerdotal decidió tomar ese poder, ¿no? Para hacerle daño al faraón. Y eso era lo que el faraón también intuía, ¿no? Que en cualquier momento esos hombres que tenían mucha influencia sobre la población y que además tenían el poder económico podían darle un golpe, un gran golpe, ¿no? Es por eso que él decidió adelantarse a lo que podía pasar eh, y realizar la reforma armaniana, ¿no es cierto? En donde solamente el dios Atón podía ser venerado. No, eh, no otros más él, sino solo él. Quiere decir que había reducido a uno al dios que se le podía pedir, ¿no? La fertilidad, el amor, lo que sea. Entonces, la casa sacerdotal quedó con menos ingreso, porque era solamente un dios, ¿no? Entonces, eso hizo que se debilitaran y obviamente alejar el peligro de un golpe hacia el faraón. Por otro lado está Tutankamón. Tutankamón, el faraón niño o el faraón adolescente ya, que reunifica o restituye el politeísmo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo restituye? ¿Cuál crees tú que sería la verdadera razón? ¿Por qué restituye el politeísmo?
Abro hilo, abro hilo. Te leo. Ñam, ñam. Ya, nada. Ya. Tutankamón regresa al politeísmo porque está presionado por una casa de sacerdotes que son su familia, son sus tíos, ¿no es cierto?, que están poniendo presión, ¿no?, para el regreso y el mayor control de los sacerdotes, ¿no?, sobre él. Es un faraón todavía bastante pequeño, ¿no?, que no tiene un poder, digamos, de solución sobre los demás, ¿no? Por otro lado, también está Ramsés II, que se enfrenta contra los hititas y que firma no el tratado, sino la paz de Kadesh, el tratado de paz más antiguo de la historia universal, ¿no? Y en cuanto a la baja época o época tardía, es el periodo en donde, bueno, no es que Cleopatra gobierne, y quiero que quede claro, ¿no? Cleopatra forma parte de la dinastía ptolomeica y los ptolomeos tienen, o sea, esa dinastía tiene varios herederos, ¿no? Dos, para ser exactos. Entonces, esos herederos iban muy bien. Cleopatra técnicamente nunca iba a gobernar porque es una mujer y las mujeres, aunque vengan de la línea paterna del faraón, pues no tienen derecho a gobernar, sino sus hermanos varones. Pero en este caso, la lechera de Cleopatra, sus hermanos se mueren, ¿no? Se mueren por las pestes, por las enfermedades. Entonces, la única que queda para gobernar es ella. Pero esto es también algo contraproducente, porque en realidad Cleopatra, por más que quiera, no va a poder gobernar porque sigue siendo una mujer, va a necesitar de un hombre para que pueda gobernar. Y así los sacerdotes eh, la están como condicionando, ¿no? Esta condición implica varias cosas. Lo primero es que los sacerdotes le estaban buscando darle o entregarle a ella una pareja que gobernara por ella. Obviamente iban a estar controlados, ¿no? Era una mujer controlada. Por otro lado, también debes recordar, por otro lado también está la idea de quién podría ser. Ella decidió tomar el toro por las astas y tener a un hombre que ella misma buscara para el poder. Ese hombre lo encontraría en un contexto un poco diferente al de ella, que era el contexto romano del segundo triunvirato. En el segundo triunvirato, eh, Marco Antonio y Octavio se encontrarían, ¿no? Se enfrentarían en la batalla de Accio. En esta batalla de Accio, Marco Antonio y Octavio, ¿no? Marco Antonio y Octavio pelearían y se supone que Marco Antonio debía ganar. Él estaba asociado con Cleopatra y si ellos perdían, el Egipto sería anexado por Roma. Y si obviamente Octavio perdía, que él no sabía mucho de guerra, pero tenía mucho dinero, iba a pasar lo contrario, ¿no? Entonces, ante la sorpresa de todos, eh, Marco Antonio y Cleopatra pierden la batalla de Accio y es cuando Roma anexa el Egipto y se convierte Roma en un gran imperio que luego tú vas a conocer como el Alto Imperio Romano, en donde el primer gobernante es Augusto, que es el mismo Octavio, pero con el nombre cambiado. ¿Ya? Pero lo vamos a ver todavía en la semana 5. Uh-huh. Ahora nos vamos con las 8. Uh-huh. Bien, en cuanto a la escritura, recuerda que es una escritura de tipo ideográfica y que ahí tienes a la escritura jeroglífica, ¿no? Que es la más antigua de las escrituras egipcias y que es de tipo religiosa, básicamente para los momentos de ceremonias, ¿no? Para el uso también de los sacerdotes. Luego tienes la hierática, que es para fines administrativos o legales. Y luego la demótica, que es la que por lo general utiliza el pueblo, ¿no? Que para fines comerciales, del día a día, ¿no? Y también está la arquitectura que estuvo básicamente dirigida a exaltar a los dioses y faraones, como por ejemplo el, eh,
los templos de Luxor o Karnak, ¿no? Y en características es monumental, ¿no? Es una arquitectura monumental, religiosa y funeraria, donde destacan las tumbas. Estas tumbas que pueden ser de tres tipos: mastabas, pirámides escalonadas o hipogeos. Los hipogeos son las tumbas más antiguas, ¿no? En forma de, o que poseían una forma subterránea, ¿ya? Luego están las pirámides que son escalonadas, ya sabes, solamente son para la familia faraónica y para los burócratas. Y luego está la mastaba, ¿no? Donde estaban los comerciantes, básicamente, burócratas también, y que es una pirámide, sí, pero una pirámide que le falta la parte de arriba, o sea, es una pirámide trunca, o también una figura conocida como trapezoidal, ya conocida como trapezoidal. En cuanto a la religión, eran politeístas, tenían muchos dioses, isolátricos porque los dioses que adoraban pertenecían a la naturaleza, eran heliólatras porque el sol era su dios principal, el llamado Ra, y la creencia, tienen una creencia de vida después de la muerte y el juicio de los muertos que yo ya te lo he comentado, ¿no es cierto? Que también es importante comentarlo, como te dije al principio, porque viene en la separata, ¿ya? Bien, hasta ahí todo bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, algo que quieras comentar? ¿Retroceder? ¿Dónde retrocedo? ¿Todo bien? Profesora, ¿puede retroceder la antigua diapositiva? A la anterior ya está bien claro. La anterior de ese. Ajá, a ver. Ujú. Gracias. Listo. Seguimos, si no hay preguntas, seguimos con la India. Las mastabas eran tumbas que por lo general utilizaban los comerciantes y los burócratas, o sea, los trabajadores del Estado. Recuerda que para trabajadores del Estado hay varios cargos, ¿no? Están el visir, que es como el primer ministro, y básicamente el otro es eh, el escribano, ¿no? Que es algo así como un notario que llevaba siempre las cuentas, ¿no? Y los documentos. Uh-huh. Ellos, más que todo, la familia faraónica no se entierra en mastabas, por lo general la familia faraónica solo en pirámides, ¿ya? Las mastabas es para gente que trabaja para el Estado o que tenga alguna una relación comercial, ¿no? Para ellos. Uh-huh. En el caso de la India está ubicado en el Valle del Indo, entre el Valle del Indo y el Ganges, con una arquitectura especial donde destacan las estupas, que son los centros de peregrinación del budismo. Quiero decirte que el budismo es una religión ateísta. Quiere decir que no tiene Dios, pero que sí tiene una figura perfecta que es la de Buda. No todas las religiones tienen Dios, ¿ya? En cuanto a la escritura, destaca el sánscrito, como lo ves ahí, la lengua más antigua. Y en religión está el hinduismo y el budismo. La gente suele confundir indio con hindú, hindú con budista. Y la respuesta es, no son iguales. Los indios son aquellos que viven, bueno, nacieron en la India, los indios, no hindúes, porque en la India existen muchísimas personas que nacieron en la India, pero que no son hindúes, quiere decir que no profesan la religión hindú. ¿Cuál es la religión hindú? La que tiene cientos de dioses, y que cada uno representa un estado de ánimo o una situación diferente, como Vishnu o Ganesha, por ejemplo. Los mayas los conoces a Vishnu y Ganesha, que por lo general representan el híbrido entre un ser humano y un animal, ¿no? Un animal con características básicas importantes e irrepetibles, como por ejemplo el caso de Ganesha o de Ganesha, representa la inteligencia. ¿Y por qué representa la inteligencia? El mundo de lo sensorial, porque Ganesha es un elefante y se sabe que los elefantes tienen una gran memoria. Está relacionado entonces con el mundo de la inteligencia, ¿no? Los mayas a Vishnu, a Ganesha. Pantalla completa.
Ya está. Listo. En religión, el hinduismo creado en la época védica y sus textos sagrados fueron los Vedas. Recuerda que el hinduismo es una religión ateísta, con muchos dioses politeístas. O sea, digamos que no con un dios como creador, a eso me refiero, pero sí existen dioses que representan, ¿no? El mundo como Ganesha o Vishnu. El budismo, disculpa, me estoy confundiendo. El budismo es la que no tiene es una religión ateísta, no tiene dioses, mientras que el hinduismo sí los tiene, todos los que te he mencionado. En el caso del budismo, está fundado por Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama no es un dios, pero sí es una figura perfecta, ¿no? ¿Cuál es la figura perfecta de Siddhartha Gautama? El príncipe Buda, ¿no? El príncipe Buda llega a relacionar tres elementos que en la vida el ser humano debería poder relacionarlos para entrar al nirvana, o si no, al paranirvana. Debería tener en equilibrio el cosmos, la naturaleza y el cuerpo. ¿No? Esos tres elementos ya podría tener todo en la vida, podría llegar al nirvana. Todos quieren llegar a ese nivel, a ese estadio, al estadio de felicidad, de tranquilidad, de paz, quieren llegar a ese, ¿no? Y por eso es que los budistas tratan de desarrollar técnicas como el ajedrez para ordenar sus ideas, o como el yoga para tranquilizarse, ¿no? Y para desarrollar o tal vez acercárselo un poquitito siquiera a la vida de Buda para poder vivir como él, ¿no? No hay un Dios, pero sí hay una figura perfecta, ¿no? A ver. También dentro de los requisitos para poder llegar al nirvana, donde podemos meditar y llegar prácticamente, subir un escalón más para llegar a la perfección. El nirvana tiene varias características, ¿no? Lo primero es que uno debe estar totalmente relajado, debe estar en buenas condiciones con la naturaleza y el cosmos, pero sobre todo debe cantar mantras, ¿no? Los mantras son los pensamientos, digamos, afirmativos para que todo te vaya bien, ¿no es cierto? Un mantra. Se cantan los mantras como tipo de oraciones y además se invocan a los dioses con un sonido dentro del mantra que es el om. Om. El om es la letra que tú ves ahí, ese que parece un 3, ya ese es el om, om, y se hace siempre para llamar a los dioses, ¿no? Para que puedan observar tu concentración, ¿no? Tu concentración. Bien, vamos ahora con los periodos históricos. Está la civilización del Indo, que es su primer periodo, algo así como el periodo de los gnomos, donde aparece la revolución urbana. Si estamos en la revolución urbana, ¿en qué periodo nos encontramos? ¿En qué periodo de la historia universal? Si dice que hay revolución urbana, vamos, tú puedes, yo sé que puedes. Si dice que se está desarrollando la revolución urbana, ¿qué periodo de la historia universal es? ¿Qué edad es? Es una edad de los metales, pero ¿cuál de todos los metales es? Revolución urbana, dice. Claro, muy bien, edad de bronce, Piero, lo máximo, edad de bronce. Claro, Juan, bronce. Estamos en el bronce de la India, ¿ya? En este periodo aparece una invasión indoeuropea que trae consigo el carro de guerra, el caballo de guerra, la lengua sánscrita y forman una nueva sociedad que luego vamos a ver, ¿no? Ahora, durante el periodo védico aparece el budismo, que es parte también de esas influencias, ¿no? El budismo lo que quiere es evitar a toda costa que existan influencias, malas influencias, ¿no? Porque ellos quieren que el mundo sea perfecto, sea feliz, que la relación entre los hombres, la naturaleza y el cuerpo sea lo máximo, ¿no? Sin embargo, nace el periodo brahmánico, del 800 al 321, donde la sociedad se divide en castas o grupos de nacimiento.
Si has nacido de la boca de Brahma, entonces serás un brahmante, es decir, un sacerdote. Si has nacido de los brazos de Brahma, serás entonces un noble o guerrero, ¿no? Un kshatriya. Si has nacido de las piernas de Brahma, serás un vaishya, ¿no? O el pueblo. Y si has nacido de los pies, serás el shudra. Pero si no has nacido de ninguno, serás un dalit. Los dalits son personas que no tienen derechos de nada. Si quieren lo matas, si quieren lo violas, él no es nadie. Los únicos que sirven son los que vienen del cuerpo de Brahma. Y cuando tú vienes de una familia, si tu familia es kshatriya serás tú. Y si tu familia es dalit, dalit serás tú. Es decir, que es un sistema de jerarquía social compuesto por castas. Las castas inferiores con las superiores no se deben mezclar y por lo general están relacionados a su ocupación, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que ¿cómo se llama? Que trabajan con sangre de animales en un camal, en un matadero o algo así, siempre van a ser dalits, ¿no? Personas que están impuras, que están sucias por la sangre de los animales, ¿no? Es lo mismo que pasa con la medicina, ¿no? Los que son médicos son para los bramantes, son dalits. Esos están impuros, están cochinos. Los budistas dicen, pero aguanta, ¿cómo le vas a decir al médico que porque él se mancha de sangre ya es lo peor? Al contrario, debería ser lo peor, debería ser lo mejor. En Occidente siempre es lo mejor. Acá no, dice. Acá así él puede tener mucha plata, en otro lado le pueden querer mucho, pero él está manchado de sangre, por lo tanto es un dalit. Así es como se dividen las casas en la India. Actualmente todavía hay matrimonios de este tipo, ¿no? Por otro lado, obviamente el budismo se opone, ¿no? El budismo dice, oye, pero no, si cumple todo y si hace su om y está en relación de las plantas, él y el cosmos, ¿cuál es el problema? Los brahmanistas no consideran esto. Luego está el Imperio Maurya, donde está Chandragupta Maurya, que unifica por primera vez el norte de la India, y Chandragupta Ashoka, que lleva la máxima expansión territorial a la India y que genera el budismo oficial. Pueden haber muchas otras religiones, pero oficialmente son budistas. En cuanto al Imperio Gupta, el apogeo comercial y gobierno descentralizado. Y finalmente nos vamos con China. En el caso de China, recuerda, en el caso de China, vamos a ver. En el caso de China está entre los ríos Huanghe y Yangtze-kiang, que es el río amarillo y el río azul. En arquitectura destacan las pagodas y la gran muralla. La pagoda es esa torre que tú ves ahí, ese templo, ¿no es cierto? Que al final tiene como una antena que puede ser de cobre o de oro, que son los que mejor canalizan la energía y la llevan al centro de la pagoda, generando un sistema de reliquias, ¿no? Un sistema sagrado. Y por otro lado también recuerda está la Gran Muralla China. La Gran Muralla China la hicieron los chinos durante el gobierno de Shi Huangdi y la construyeron. ¿Por qué? Porque a este lado, en la zona oriental, de este lado de arriba de China, está un imperio conformándose llamado el Imperio Tártaro-Mongol. Y los tártaro-mongoles eran grandes dominadores del arco, la flecha, el carro de guerra, el caballo de guerra, y los chinos le tenían mucho miedo porque en cualquier momento los podían invadir. Es por eso que hacen la Gran Muralla de China, que es como si fuera un contorno a todo su territorio para evitar el avance de los tártaro-mongoles, y lo logran, ¿no? Después estaban los aportes como la brújula, el papel, la porcelana, la xilografía, la pólvora y por supuesto los periodos históricos. 5 periodos históricos: Shah Soqi Han. En el caso de la dinastía Shah es la dinastía primera, como quien dice, la de las grandes leyendas, donde se supone la formación de China fue a partir del rey Yu el Grande. Luego está la dinastía Shang, que es la edad de cobre, porque dice que hay una metalurgia de cobre y de escritura, ¿no? La escritura china es una de las más importantes también. La dinastía Zhou es el periodo de los grandes combatientes. Profe, ¿y por qué se dice grandes combatientes? Porque por lo general son como señores de la guerra, algo así como señores feudales, pero en versión chino. Se están peleando los señores de la tierra por ver quién va a gobernar. Y además de esto, también ahí ese es el periodo de las escuelas de pensamiento que en un ratito vamos a hablar. Y la dinastía Qing, donde su gobernante Shi Huangdi, el emperador Shi Huangdi, unificó todo China e implantó el mandarín, un sistema en el cual
solo un grupo, los más preparados, pueden gobernar. Y finalmente la dinastía Han, que se extendió por el comercio de la ruta de la seda. Bien, en cuanto a las escuelas de pensamiento, dos importantes, la del Atse, el taoísmo, que busca la comprensión del principio supremo de todas las cosas, que se denominó Tao. Él dice que los opuestos no son tales, sino son, los elementos son opuestos, pero a la vez complementarios, y que necesitan uno al otro para poder existir. Por eso ese es el inicio de todas las cosas, la dependencia, la existencia de otro para que tú puedas vivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, habla acerca de la imagen del yin y el yang. Son blanco y negro, opuestos, pero complementarios. Cuando es negro, no es blanco. Cuando no es blanco, es negro, algo así. Y es más, la complementariedad se encuentra en la misma imagen, ¿no? Porque mientras hay un espacio blanco, hay una bolita negra, y mientras hay un espacio negro, hay una bolita blanca, ¿no? El Tao. Y finalmente Confucio, que propone realizar una reforma a través de la educación de tipo moralista. Él dice, no puede ser posible que los hijos de los emperadores que no saben hacer nada gobiernen, porque estos patas realmente son gente que nunca ha tenido un problema, no sabe cómo resolverlo, es terrible. ¿Por qué tienen que gobernar ellos? No nos conviene, es mejor que gobierne la gente del pueblo, porque la gente del pueblo vive de problemas, problemas para conseguir comida, problemas para conseguir donde vivir, y aún así toda su vida es un solo de problemas y lo logra sobrepasar, ¿no es cierto? Pero no te confundas, no solamente con su experiencia debe gobernar, sino también debe educarse. ¿Quiénes son los más indicados para educarse? Son la gente del pueblo, pueblo con educación, ¿verdad? La gente con el pueblo, del pueblo con educación debe gobernar. Y por último, yo te voy a dejar el mensaje de ¿cómo saber si naces en qué parte del cuerpo de Brahma naces? Por tu familia, pues. Si tu familia es matarife, si tu familia es carnicera, ya sabes que eres un Dalit, ¿no? Ujú. No te puedes escapar a eso. Por eso es que Buda decía que ya, pues no debe ser así, ¿no? Porque ellos qué culpa tienen de haber nacido ahí, ¿no? No debe ser, ¿no? Ahora, te dejo con una reflexión sí, ahora no tiene sentido, ahora no tiene sentido, pero cuando hay necesidad de jerarquizar el poder, cuando se quiere que la gente te obedezca a una élite, sí hay sentido, ¿no? Por otro lado, ¿qué decía Confucio? Confucio decía que la vida es práctica y que tú tienes que adaptarte a ella, y si no puedes hacerlo, entonces estarás condenado a desaparecer. Él decía, si tú tienes un problema y no puedes solucionarlo, ¿por qué te preocupas? No se puede, pues, ¿no? Aunque así te preocupes, no se va a solucionar. Y si tienes un problema y sí puedes solucionarlo, ¿por qué te preocupas? No te preocupes de las cosas, ocúpate de las cosas. Si no tiene solución, déjalo ir, que fluya, ya fue, que se vaya. Mientras que si no, mientras que si tiene solución, pues ahí estás tú, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí ha llegado mi separata del día de hoy. Espero que te haya sido útil, ya que te haya sido útil. Y te voy a dejar las claves rápidamente de esta semana, ¿ya? De esta semana para que las tengas. Avioncito ACBD. ACBD. A, 12, 3D, 4D y 5. Muchas gracias, Juan. Gracias. Lo máximo, son los chinitos. 5, avioncito. Bueno, chicos, hasta aquí llegó mi clase del día de hoy. Espero que la hayas pasado muy bien, que hayas aprendido un montón. Y por supuesto, nos vemos nosotros la próxima semana en un nuevo capítulo, esta vez de Historia del Perú. Recuerda que tenés el multichat en el cual siempre puedes hacer tus preguntitas a los profes si algo te da curiosidad durante la semana. ¿Ok? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Chao.
Chicos, la emoción del temblor. Nuestra clase termina 5 minutos, faltan 5 minutos. Una de las cosas que quería, que se me había quedado, pero que sí, pues, sí, más bien discúlpame, como a mí siempre me falta el tiempo, yo estoy acá con mi relojito y pensando que la otra clase es 9:50, ¿no? Temblor profe dice. No, no se preocupen, más bien disculpen eso. Sí, una de las cosas que quería conversar contigo, lo vamos a poner acá, que quería conversar contigo ya para terminar, era que no solamente Confucio habla acerca de... Uy, ¿qué pasó? ¿No puedo compartir? Ya. No, no solamente Confucio habla acerca de la filosofía práctica para la vida, no solamente Confucio habla de las condiciones en las cuales uno debe elegir a quien gobierna. Es muy importante si te das cuenta de eso. Nosotros nunca, o sea, siempre hemos hecho al revés, ¿no? Siempre hemos pensado que el que gobierna, ¿no? Que el que gobierna debe ser el que tiene más plata, o el que es mejor, es eso, ¿no? Pero en realidad tiene algo de razón cuando dice la experiencia de las personas que gobiernan o que son pobres, ¿no? Para el gobierno sería excelente, pero eso no funciona si no hay educación, pero una educación de calidad. Y eso lo hemos visto en el pasar de los tiempos, ¿no? Lo hemos visto en los presidentes de la República, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente si son pobres o si pertenecen al pueblo, gobiernan con lo que el pueblo quiere, porque también se necesita una visión técnica para hacerlo, ¿no? Por otro lado, también Confucio decía, ¿no? Confucio decía que eh, hay dos tipos de personas en la vida, dos tipos. Un tipo de personas es aquella que es como el árbol de Sakura, que es tan arraigada a la tierra que no ve más que sus problemas. Es decir, te habrá tocado ese tipo de gente intensa, ¿no? Que no, que yo tengo problemas, la típica de algún amigo o amiga que te llama, siempre uno tiene una así, ¿no? Todo su vida es un problema. Ay, yo tengo problemas. La tóxica dice, ay, yo tengo problemas. Ay, no, mi vida. Ay, que así, que todo el mundo me odia, que yo soy buena y todos son malos, ¿no? Algo así. Pero cuando le planteas soluciones a ese problema, nunca te da la solución. Siempre dice, ay no, los demás me hacen bullying, ay no, los demás no me quieren, pero no te da una solución. Por otro lado, también están aquellas personas que son como el agua, dice Confucio. Como el agua, profe, sí, es su filosofía práctica para la vida de Confucio. Dice, las personas que son como el agua van por una ruta y encuentran un obstáculo. El agua cuando encuentra un obstáculo, ¿qué hace? ¿Se detiene? No. Busca otro camino y sigue avanzando. ¿Como quién quiere ser tú? Dice Confucio. ¿Como el agua o como el árbol de Sakura? Es importante eso, no solamente para tu vida, para el gobierno, para el día a día, porque hay mucha gente que, según él, y bueno, lo vemos en la realidad, ¿no? Se concentra en algo que no genera una solución a sus problemas, como lo que estábamos comentando antes del corte, ¿no? Estábamos comentando eso de, si no tienes solución, ¿para qué estás metido ahí, no? Entonces, es algo bien interesante que tal vez sí lo podamos poner en práctica. Y era lo mismo que decía, por ejemplo, Buda, ¿no? Buda decía que el hombre debe entender que todo cambia, como los griegos, ¿no? Que todo, como Heráclito, que todo cambia, que todo fluye, y que debe entender la vida así. Buda sabía que iba a morir. Buda, Buda era un príncipe que vivía tranquilamente en su palacio, ¿no? Eh, y un par de campesinos se le acercan, vienen desde muy lejos, a, a ofrecerle comida. 3 días caminando, esa comida estaba malograda claramente, ¿no? Y uno de sus sirvientes le dice al príncipe Buda, príncipe, no coma eso, porque sabe, se va a morir, porque esa comida está malograda. Y él esperaba en la ventana que llegaran los ancianos. Y cuando llegaron le dijo, sírveme la comida. El momento ha llegado. No puedo evadir a la muerte. La estoy esperando. Se come lo que le dan los ancianos y Buda se queda contemplando.
se queda contemplando la naturaleza y dice, estoy esperando la muerte. Él decía que la vida, que la muerte es parte de la vida, es que es una continuidad, simplemente es una transformación y tú no debes de tenerla, ¿no? Esa es una simbología hacia lo que te pasa en la vida, ¿no? Por ejemplo, él decía, ¿no? Hay mucha gente que se aferra a las personas, no, que ella es mi tóxica, él es mi tóxico, yo nunca lo voy a dejar, si nos vamos juntos, vamos a morir los dos, que no sé cuánto, ya, eso no se puede. ¿Sabes por qué? Porque algún día, dice Confucio, dice, disculpa, Buda, algún día, ese Prencio, esa Brittany, ese Brian que te quiso mucho, esa Brittany que te amó, en algún momento cambiará porque al principio habrá sentido por ti pasión, atracción, por haber sentido deseo sexual, lo que tú quieras. Eso se va a convertir, se va a transformar y cuando eso suceda, Brittany, Brian, la tóxica o el tóxico querrá ser tu amigo y tú lo verás mal. Si tú no entiendes que todo fluye, que todo cambia, tú querrás que él siempre te ama como el primer día, que ella siempre te desee como el primer día, y eso nunca va a ocurrir. Sufrirás, dice Buda, por no aceptar que las cosas, la vida y el tiempo cambian. Así que no siendo más, ahora sí me despido de ti con estas condiciones que hemos visto de Buda y de Confucio. Disculpa por ese lapsus que tuve que me salía antes. Ok, nos vemos la próxima semana y ya sabes, pon en práctica todo lo que hemos aprendido también en tu vida diaria, porque Buda y Confucio están contigo, ¿sí o no? ¿Listo? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Disculpa por todo. Chao, nos vemos.